Pues vamos allá. El título de la ponencia es en los momentos de decisión cuando se forma tu destino. Esta frase no es mía, es de Tony Robbins, que muchos lo conoceréis. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se hackea una web? Pues vamos a ver algún método cómo se puede hackear una web. No es el no es el tema de la ponencia. Lo que sí, el núcleo de Joomla, el núcleo de WordPress, en general este tipo de CMS son seguros. Lo que es el propio núcleo está súper probado. Entonces, no suelen tener agujeros de seguridad. ¿Qué sucede? Que con cada extensión que instalamos, ¿vale?, estamos abriendo el abanico de posibilidades para que haya problemas. Ahora vamos a ver. Tú puedes decir, a mí no me van a hackear la web. ¿Por qué? Mi web no es tan importante. Tengo un proveedor de alojamiento súper seguro. Tengo un firewall, un cortafuegos en mi web. Tengo... habla de cosas buenas. Soy buena gente. ¿Por qué me van a hackear? Bueno, pues porque no depende de eso. Al final, los que hackean muchas veces son robots que ni siquiera tienen corazón para decir a esto le vamos a perdonar. Es como si eres, no, yo es que soy vegano, puedo ir a la selva, no me va a comer un león. No te vengas arriba. Claro. Bien, a mí ya me ha pasado. Ya me ha pasado que alguna web ha caído en manos de robots que luego la utilizan para enviar spam o, bueno, minar criptomoneda, lo que ellos decidan en cada momento. Entonces, aquí tengo una serie de consejos para evitar problemas. Os voy a decir una serie de pasos con los que podéis evitar que vuestra web venda Viagra rusa, por ejemplo. Entonces, si lo seguís, vais a tener una web más segura. Puedes ir mejorándolo a lo largo del tiempo, porque antes salió el tema del locking, es decir, del quedarse preso, de depender de otras extensiones, que otras empresas, que tu web dependa de terceros. Entonces, todo eso vamos a tratar de evitarlo. Tener la mínima dependencia de otros. Y tratar de, además, de utilizar siempre software libre. Ya sabéis que yo abogo mucho por el software libre, de fuentes abiertas, que no siempre tiene que ser gratis. Ahora vamos a hablar del tema. Exactamente. Entonces, para empezar, usa el núcleo de Joomla todo lo que puedas. Ya sea de Joomla o si aquí hay gente de WordPress, pues usa el núcleo todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio, está súper probado. Entonces, ahí hay menos posibilidades de que haya agujeros de seguridad. Está en muchísimas webs y hay mucha gente auditándolo. Entonces, es seguro. Entonces, a veces instalamos extensiones cuando no son necesarias. Se pueden crear overrides, sobreescrituras en la plantilla que te permiten, pues, conseguir esa funcionalidad con muy poco esfuerzo, sin necesidad de instalar una extensión de un tercero. Haz copias de seguridad. Antes de instalar extensiones, antes de hacer cambios en la web, haz copias de seguridad. Hay extensiones para ello, hay métodos que no necesitan incluso extensiones. Tú al final tienes los archivos, tienes la base de datos, ya tienes tu web completa, ¿vale? Entonces, copias de seguridad. Siempre, antes de actualizar, antes de instalar. Si puede ser, antes de cualquier cambio grande que vayáis a hacer, o no tan grande, tenéis una copia de seguridad y si hace falta volver atrás o si hace falta consultar cómo estaba la web antes de ese cambio, podemos verlo. Mantener al día, es decir, aplica las actualizaciones. No te quedes rezagado. Si sale una actualización de Joomla, no hace falta que lo apliques al día siguiente. Puedes ver si esa actualización realmente es urgente o no. Entonces puedes esperar a lo mejor a actualizar pues unos días o un tiempecito, pero no te quedes atrás, ¿vale? Si es
si es una actualización muy importante, normalmente se avisa y requete avisa. Pero en Joomla han salido actualizaciones de estas que tienes que aplicar el mismo día, no sé si 2 o 3 veces en 19 años. Entonces, no es tan urgente, no tienes que aplicar la actualización al día siguiente, porque a veces, bueno, salen se detecta, pues mira, en esta actualización ha habido un pequeño fallo y al día siguiente a lo mejor sale otra actualización. No es tan urgente decir, oye, pues vamos a aplicar la actualización el mismo día en el que sale. No hace falta. Pero sí mantenerse al día sí que es interesante, importante. Vale, los experimentos con gaseosa. Es decir, tened una copia de la web en otro sitio, vais a probar una extensión, no la instaléis en producción. Probáis la extensión en una copia de la web, veis si realmente esa extensión es para vosotros, si sirve para el caso que necesitáis, y luego ya haréis la instalación en producción cuando sepas fijo que vas a usar esa extensión y cómo lo vas a usar. Pero mientras, te haces una copia en local, por ejemplo, o en el hosting en el que estés, y ahí haces las pruebas. Y si instalas extensiones que ya no usas, elimínalas, ¿vale? Fíjate también mucho de quién es la extensión que estás instalando. ¿Por qué? Porque hay proveedores que son de más confianza, que llevan ahí años, que tienen una reputación, que sabes que hacen buen código, y hay otros que a lo mejor son nuevos, que también evidentemente podemos usar sus extensiones, porque si no, al final siempre sería un círculo vicioso, pero hay antecedentes de decir, pues mira, de esta empresa me puedo fiar, de esta no. Bien, aparte de eso, siempre descargaos las extensiones del autor, no de terceras páginas, ¿vale? Las páginas de terceros suelen añadir regalitos a las extensiones para que luego hagan cosas en tu servidor que no quieres. Entonces, mucho cuidado de donde descargamos las extensiones. Bien, entonces, con el tema de la reputación, por ejemplo, ¿en qué te puedes fijar? En el directorio de extensiones de Joomla puedes ver las reviews, que quiero decir la palabra en castellano, las reseñas, gracias. No me gusta hablar en 2 idiomas a la vez. Si puedo hablar solo en uno, mejor. Puedes ver las reseñas, ver qué opinan otros de esta extensión. Puedes ver el número de estrellitas que tienen en función de, pues, su funcionalidad, facilidad de uso, la asistencia que ofrece el desarrollador, la documentación de esa extensión. Bueno, pues puedes un poco informarte antes de tomar una decisión. Claro, en base a lo que necesites hacer, puedes necesitar una extensión muy compleja o muy sencilla. Mi recomendación y la de general es simplifica lo máximo que puedas, porque las cosas complejas al final se van acumulando y una cosa compleja con otra, al final tenéis un Frankenstein, que ya se habló de ello hoy. Entonces, mucho cuidado con las extensiones complejas, que si son necesarias, oye, perfecto, no queda otra. Pero si no, no matemos moscas a cañonazos. Mejor evitar complicarnos la vida. Entonces, bueno, aquí podemos ver, en el directorio de extensiones de Joomla, de nuevo, podemos ver que esta extensión, por ejemplo, está formada por un componente, un módulo y un plugin, ¿vale? Pues esta extensión en concreto, bueno, es un ejemplo. Cogí aquí Babacap, que además es patrocinador del evento, pero en este caso, esta extensión, bueno, pues tiene un componente, un módulo, un plugin. Es bastante compleja, ¿vale? Ya estamos hablando de varios paquetitos en uno solo. Bueno, vale. Simplemente podemos tenerlo en cuenta. A veces solo necesitamos un modulito. Por ejemplo, acabamos de ver la plantilla de Cassiopeia, que con un módulo resolvíamos todo el asunto. Bueno, pues si con un modulito puedo resolver, mejor que con un plugin, componente y demás, ¿no? Entonces, vamos a economizar ahí. Vale, ¿gratis o pagando? A ver, esto ya depende de las decisiones del proyecto, depende de muchos factores, ¿no? Que sea software libre no quiere decir que sea gratuito. Esto ya lo he comentado al principio, ¿no? Pero, claro, tú aquí puedes ver si esta extensión es de pago o si no, y
tienes la posibilidad de, si pago, contactar con el desarrollador y que te haga más caso en caso de que necesites algo, que te dé asistencia, que te dé algún consejo que puedas necesitar, que te resuelva algún problema, ¿vale? Entonces, si pagas, al final tienes beneficios. Si pagas por una extensión, al final también estás haciendo que el ecosistema de Joomla funcione. Es decir, las empresas que cobran por sus extensiones siguen haciendo extensiones, muchas de ellas son las que colaboran al núcleo de Joomla. Entonces, mantener ese ecosistema activo también es bueno. Las extensiones de pago también tienen otra ventaja, que es que te da cierta confianza de decir, joder, es que esta gente está cobrando por su trabajo porque realmente lo merece y es bueno. Y muchas veces, de hecho, el precio no hace justicia a lo que realmente te dan, porque si tienes que desarrollar tú esa extensión, igual te lleva meses y estamos hablando de que a lo mejor te cuesta, pues, vamos a poner 50, 100, 300 euros, que hablábamos antes de que U5 cuesta 300 euros, ya, pero es que son años y años de desarrollo de varias personas. Entonces, bueno, aquí en el directorio de extensiones de Joomla podemos ver que esta en este caso es gratuita, esta en concreto tiene una versión de pago y una gratuita. En la que está en el directorio es la gratuita. Bien, de todas formas, no os fiéis al 100% de lo que ponga en el directorio de extensiones de Joomla. ¿Por qué? Porque a veces está desactualizado. El desarrollador te dice, pues en su web normalmente es donde está la información 100% actualizada. Aquí tú no te estás dando cuenta de que esta extensión realmente tiene una versión de pago. Aquí te pone que es gratis. Claro, una vez que lo instalas y dices, ah, vale, me hace, por ejemplo, en este caso, me hace las copias de seguridad, sí, perfecto. Pero si quiero ir más allá, por ejemplo, automatizar las copias de seguridad, tal, pues ahí ya tienes que pagar, ¿no? Bueno, bien. Una de las partes buenas que tiene además el directorio de extensiones de Joomla es que todas las que hay allí son libres. Es decir, sean gratuitas o sean de pago, son con una licencia libre. Por tanto, tú cuando te descargas el plugin, la extensión que sea, vas a poder acceder al código y ver lo que está haciendo. Si no se pudiese hacer, no estaría en el directorio de extensiones de Joomla. ¿Vale? Entonces, si una extensión no está en el directorio, pregúntate por qué. Porque a lo mejor no es del todo libre, por ejemplo, eso pasa mucho, o la quitaron del directorio por algún otro motivo. Bueno, el directorio, la verdad es que está muy, muy logrado. De hecho, tenemos a Aníbal que colaboró en el directorio, en que ese directorio esté así de bien hecho. Vale, entonces ahí te pone la licencia que tiene la extensión. En este caso, GNU GPL o posterior. Bien. Lo que os decía antes de las actualizaciones, sí, es importante mantener tu web al día. Y es importante que las extensiones que decidáis utilizar se mantengan al día. Es decir, si ves que una extensión lleva 2 años sin actualizarse, yo no la usaría. ¿Por qué? Porque parece como que está abandonada. Pero ojo, esto que está aquí te dice, pues mira, esta extensión fue actualizada hace 3 meses. Pero no es cierto. Aquí lo recomendable es, una vez más, irte a la web del autor y ver si realmente la última versión es de hace 3 meses. Porque el directorio no siempre está a la última. Es difícil de mantener el directorio al día porque estamos hablando de miles de extensiones que hay subidas ahí. No sé deciros ahora exactamente la cifra, pero probablemente 4 o 5 mil extensiones haya. Entonces, no todos los desarrolladores tienen su ficha al día y se preocupan más de mantener su web al día. Entonces, en este caso, para tema versiones, mejor que le echéis un vistazo a la web del desarrollador. Es en esa web donde además probablemente os pongan el historial de lanzamientos. Es decir, ya no solo en la versión, cuando salió la última versión y demás, sino que además te dice qué ha pasado en cada versión. Pues mira, en esta versión he corregido este problema, en esta versión he añadido esta nueva funcionalidad. Bueno, pues puedes ver un poquito cómo ha ido evolucionando el software, ¿no? Entonces es interesante echar un vistazo y ver cómo están trabajando. También importante,
y relacionado con el tema de que haya un mantenimiento de la extensión, ¿es compatible con la última versión de Joomla? Porque si ya vemos que se está quedando atrás, pues mejor no tirar de esa empresa, porque puede ser que no tengas para la siguiente versión de Joomla, pues ahora mismo estamos en la 5, pero en breve saldrá la 6. Si llega a la 6 y ese desarrollador no actualiza, pues te quedas estancado sin poder actualizar. Entonces hay que ver que esté viva, que la extensión esté viva. Ahí podemos ver la compatibilidad de versiones. Pues esta en concreto es compatible con Joomla 3, 4 y 5. Bien, Joomla 3 no deberíamos estar ya, es conveniente irnos pasando a Joomla 4 y en breve ya a Joomla 5. Entonces, si podéis, hoy en día, si tenéis que empezar una web, la empezaría en Joomla 5, salvo que justo la extensión que vayáis a usar no esté disponible, cosa que ya me daría malas sensaciones. Joomla 5, cualquier web nueva que se haga. Y las que tengáis un poco más antiguas, pues hay que irlas actualizando. Bien, otra parte interesante que os decía también hace un momento, que el autor te dé asistencia. Es decir, si tienes un problema, si tienes una duda, si surge cualquier cosa, que tú puedas contactar con el autor de la extensión, con el desarrollador, y decirle, oye, me surge esto. ¿Tienes una solución? ¿Tienes algo? Pues es interesante ver que respondan. A veces con las extensiones gratuitas pues cuesta más que te respondan, a lo mejor tienes un foro donde preguntar, a lo mejor tienes, bueno, hay que ver cómo es el contacto con el desarrollador, ¿no? Aquí podemos ver en las estrellitas también qué opinan los demás sobre la asistencia de esta extensión. Si vemos que ya lo ponen por los suelos, pues a lo mejor tenemos que tomar otras decisiones. Tenemos también un enlace hacia la web del autor donde da la asistencia. Entonces pinchas ahí y puedes ver si es un foro, si es un sistema de tickets, si es un email, lo que sea. La documentación, pues 3/4 partes de lo mismo. Tú vas a instalar un programa nuevo en tu web, quieres ver cómo funciona. ¿Hay documentación? Sí, no. ¿Cómo está esa documentación? ¿Es digerible o es infumable? Todo ese tipo de cosas son interesantes porque al final, si vas a usar una extensión, tienes que aprender cómo funciona y la documentación no es buena, al final vas a ciegas, prueba y error. Entonces, aquí tenemos un enlace directo a la documentación también. Es conveniente echarle un vistacillo para ver cómo está hecha. A veces incluso pecamos de demasiada documentación. Es decir, tengo que leerme un libro para saber cómo funciona esto. Exactamente. Correcto, nunca. Yeah, that's true. Yeah. Sometimes, as you know, with the cinema, the same. People sometimes like the product, support. Sometimes more people say no because it's easier to say no than I'm happy. Mm-hmm. The same. You talk about movie. It was suck. Bad movie, yeah. You know. And the great is sometimes too sticky. So I think sometimes review are based, of course. Many people are trying to do something good and say, yeah, I'm very happy about support and about extension in general, but sometimes more people say that not happy because of experience of 1 hour, 2 hours, and you're still hot, yeah, the Spanian, you know, attention, and you know, and this period of time when you are unhappy and people are making bad decision, like I want to refund, and I'm very bad about this extension, and support sucks because you are sleeping now, you know, time difference sometimes. And for example, I work in Europe, from my time zone it's okay, but some companies are in India, Asia, etc., and they sleep. Like no human, and if they don't have people from different time zones, and they sometimes came person by extension,
pay 99 euro or dollars, and they want to now, you know, It's impossible. support. Yeah, now I paid now, like McDonald's, 24 hours, and that's why we all check even I check the support times, as you say, or everything. But I know from my experience, 20 years, that sometimes it's not stop 100% relative to this score. But probably you know it. Yeah. Thank you. Ok, comentaba antes también, no os descarguéis las extensiones desde otra web que no sea la del autor, porque os vais a poder encontrar, a lo mejor, una extensión que sea de pago en una web piratilla, ¿vale? Igual podéis descargarosla gratis, pero mucho cuidado con eso, porque posiblemente venga con sorpresita incorporada, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor estáis vendiendo Viagra rusa sin saberlo en vuestra web, o minando criptomonedas, o muchas otras cosas que pueden suceder, pues enlaces ocultos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Aquí tenéis un botón para ir directamente a la web del autor, a la página de descarga. ¿Bien? Entonces, no os confundáis nunca de página para descargar. Bien, otra cosa que tenemos que ver es si esa extensión que vamos a utilizar va a tener unos requerimientos especiales. Es decir, ¿voy a necesitar PHP 7? Pues mal, empezamos, porque ahora mismo hay que estar usando pues 8.2 preferiblemente. Entonces, si nos vamos a PHP 7, ya estamos pues poniendo la seguridad del sitio entero en entredicho. Entonces, mucho cuidado con los requisitos especiales que tengan las extensiones. Hay que revisar que no pidan cosas especialitas, porque al final te obliga a lo mejor a contratar un alojamiento específico muy concreto o rebajar la seguridad. Todo ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Con Joomla 5 ya el tema del PHP no tiene que oírse, es para que se si me lo acerco. Perdón. Es para que se grabe. Sí, aprovecho para decir ronda de preguntas porque veo que termina. Si alguien quiere preguntas, que levante la mano y le acerco el micro. Efectivamente. Que con Joomla 5 el requisito mínimo ya de PHP ha bajado, o sea, ha subido bastante, es 8.1, o sea que ahí ya... Justo, ya Joomla 5 te obliga a hacer las cosas bien, lo cual está genial. Entonces, bueno, todo esto no me he presentado. Aprovecho la ocasión para deciros que soy Pablo Arias y bueno, ahora a veces cambio la foto porque estaba usando la de la primera comunión. En las redes todavía me podréis encontrar en blanco y negro. Esta es más reciente y bueno, pues me podéis encontrar por ahí en redes y demás, pero bueno, en mi web pablarias.eu, lo que necesitéis me decís. Y decidme, ¿tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todas esas cosas, ¿quién las paga? ¿A qué te refieres? ¿A las extensiones? Claro, efectivamente. A ver, tú como desarrollador web estás invirtiendo un tiempo en tomar una buena decisión, efectivamente. O como dueño del sitio, a lo mejor te has hecho tú el sitio tú mismo y dices, quiero una extensión para ta. Bien, pues todo ese tiempo que lo paga, pues el que está haciendo la web, efectivamente. Entonces, bueno, pues por suerte los que nos dedicamos a esto, pues ya hemos invertido el tiempo en otras ocasiones. Entonces, para nuevos proyectos sabemos, bueno, pues yo sé que para esta funcionalidad tiro de este proveedor. Por ejemplo, para temas de formularios, aquí tenemos dos proveedores muy buenos, que son RS Joomla, que tiene RS Form, y luego tenemos otro patrocinador, que es Tasos, que también tiene una extensión para formularios. Pues esas dos, por ejemplo, para hacer formularios van formidables. Para copias de seguridad, para temas de constructores de páginas, Juneshaper tiene también plantillas. Tú comentaste también, estuviste hablando de UTheme. Entonces, bueno, son decisiones muchas veces que para un proyecto nuevo no tienes que volver a estudiarlo todo, pero sí que es cierto que llevan su tiempo al principio. Entonces, sí que hay que dedicárselo.
Lo paga el que hace la web, pero yo diría que no es gasto, es inversión. Bueno, si lo tienes que hacer en cada web ya es gasto, ya, pero eso ya es cosa de cada uno. Sí, a mí me gusta, bueno, pues hace falta una funcionalidad nueva, investigo, correcto, pero tampoco me gusta dar por hecho siempre las cosas, de decir, bueno, pues voy a necesitar un formulario, voy a usar esta porque llevo muchos años con ella, pues no, porque si no, no descubrirías nuevas. Entonces hay que irse renovando y de vez en cuando revisar las costumbres, es decir, pues esta voy a ver si hay una alternativa nueva, voy a dar una oportunidad a esta otra, a ver qué tal, porque igual me soluciona más fácil este trabajo. Y bueno, como decía antes, con gaseosa, es decir, las pruebas con gaseosa. En otro entorno te haces una copia de la web y haces las pruebas. ¿Más dudas? Más un comentario, pero todos los que ha dicho, lo que ha dicho es verdad, no problema. Pero una cosa que se olvida más veces es que las plantillas son extensiones y todo lo que ha dicho se aplica también a las plantillas de template Sí. en su sitio. Es importante comprobar las versiones y todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Las plantillas, como bien dices, son extensiones y lo que pasa que no están en el directorio de extensiones de Joomla. No hay un directorio oficial de plantillas. Hubo alguna propuesta, pero de momento no hay nada. Sí hay algún directorio de plantillas, que pues de hecho creo que hay más de uno incluso, pero bueno, no está pensado pues para más que para que las conozcas y que al final te vayas a la web del autor a descargarte estas plantillas y las pruebes. Es importante mantenerlas al día también, las plantillas. Y es más, bueno, aquí ya entramos en otro debate más profundo, que es el tema de la plantilla es para el diseño. Las funcionalidades mejor en las extensiones. El diseño, la plantilla. Entonces separemos las cosas porque así luego podremos actualizar más fácil, podremos seguir creciendo y que la web lleve un orden. Pero bueno, eso ya es de otra ponencia. Más dudas, más preguntas, más sugerencias. ¿No? Pues lo dejamos aquí. Entonces, ¿luego nos tomamos unas sidras o qué? Sí, perfecto. Así me gusta. Gracias.